¿Alguna vez has sentido que tus deseos se escapan entre tus dedos como arena en el viento? Imagínate por un momento que tienes el poder de transformar esos sueños y anhelos en realidad, utilizando secretos milenarios que han guiado a los grandes pensadores de la historia. En este vídeo, te revelaré cómo los principios del estoicismo, una filosofía antigua pero profundamente relevante, pueden ser la clave para desbloquear tu potencial y convertir tus deseos más profundos en logros tangibles. Prepárate para un viaje fascinante que te llevará desde la serenidad de la mente hasta la acción decisiva. Atrévete a descubrir el poder oculto en tu interior y aprende a manejar tus deseos con la sabiduría de los estoicos. Te prometo que no se trata de simple teoría, sino de herramientas prácticas que puedes aplicar en tu vida diaria para alcanzar un estado de paz, determinación y éxito. ¿Estás listo para cambiar tu realidad? No te pierdas esta oportunidad única de transformar tu vida de la mano de una filosofía que ha resistido la prueba del tiempo. Sigue viendo y comienza tu camino hacia una existencia plena y realizada. 1. Ataraxia. Imagina un estado mental donde las preocupaciones y el estrés se disuelven como niebla al amanecer, un lugar donde la mente alcanza una serenidad imperturbable, libre de perturbaciones y ansiedades. Este estado ideal de tranquilidad y equilibrio es conocido como ataraxia. No es solo una meta abstracta reservada para filósofos y ascetas, sino una condición de la mente que cualquiera puede aspirar a alcanzar. Pero, ¿cómo llegamos a este oasis de calma en medio del caos diario? La búsqueda de ataraxia es un viaje profundo y fascinante, una travesía hacia el corazón de nuestra propia psique, donde las respuestas no se encuentran en la superficie sino en las profundidades de nuestra existencia. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de la ataraxia. Visualiza la sensación de paz absoluta, como un manto suave que envuelve tus pensamientos y emociones, silenciando las voces de la duda y el temor. En la antigüedad, filósofos como Epicuro y los estoicos nos ofrecieron las llaves de este tesoro mental, enseñando que la ataraxia se puede alcanzar a través de la moderación, la sabiduría y el entendimiento profundo de nuestra naturaleza y del mundo que nos rodea. Pero no te equivoques, la ataraxia no es una simple indiferencia o apatía, es una fortaleza silenciosa que nos permite navegar por las turbulencias de la vida con un espíritu inquebrantable. En este vídeo, te llevaré a través de los pasajes ocultos del pensamiento filosófico y las prácticas diarias que pueden guiarte hacia esa calma inquebrantable, revelando cómo pequeños cambios en nuestra perspectiva y comportamiento pueden abrir las puertas hacia una vida más equilibrada y plena. Ahora, cierra los ojos por un momento y visualiza la calma absoluta. ¿Qué se siente? La búsqueda de la ataraxia puede parecer un mito en nuestro mundo frenético, pero es un arte que puede ser cultivado con dedicación y paciencia. Piensa en los días en que las preocupaciones parecían abrumarte, cuando cada pequeña contrariedad se convertía en una montaña insuperable. Ahora, imagina que puedes enfrentarte a esos mismos desafíos con una mente clara y serena, sin dejarte arrastrar por la corriente del estrés y la ansiedad. En este viaje, exploraremos técnicas ancestrales y modernas que te ayudarán a desarrollar esa capacidad, desde la meditación y la reflexión filosófica hasta la práctica consciente de la gratitud y el desapego. 2. Amor fati. Imagina tu vida como un tapiz tejido con hilos de eventos, decisiones y encuentros fortuitos. Cada hebra representa momentos de alegría y de dolor, de triunfos y derrotas. En el centro de este tapiz, brillando con intensidad, se encuentra el concepto de amor fati, el amor por tu destino. No es una resignación pasiva ni una aceptación indiferente de lo que te sucede, sino una profunda integración de todo lo que la vida te ofrece. Amor fati implica mirar hacia atrás y hacia adelante con una reverencia hacia cada experiencia, incluso las más difíciles. Es abrazar la idea de que cada giro del destino, por más desafiante que parezca, es una oportunidad para crecer, aprender y encontrar significado.
No se trata solo de aceptar lo inevitable, sino de transformar activamente cada experiencia en un paso más hacia tu autodescubrimiento y realización. Al adoptar este enfoque, no solo encuentras consuelo en los momentos difíciles, sino que también encuentras fuerza en la adversidad y una profunda conexión con tu propia narrativa de vida. Amor fati no es un escape de la realidad ni una forma de evadir el sufrimiento. Es, más bien, una invitación a vivir plenamente en la realidad tal como se presenta, sin reservas ni amargura. Al enfrentar cada desafío con una actitud de amor y aceptación, cultivas una fortaleza interior que trasciende las circunstancias externas. Esta filosofía no promete una vida exenta de dificultades, pero sí promueve una actitud de gratitud y valoración por cada momento vivido. Desde las pequeñas victorias cotidianas hasta las pérdidas más profundas, Amor fati te enseña a encontrar belleza en la complejidad de la existencia humana. Es un recordatorio de que tu vida, con todos sus altibajos, es una historia única y valiosa que merece ser celebrada. Al adoptar este enfoque, transformas tu perspectiva sobre el pasado, el presente y el futuro, encontrando sentido incluso en los momentos que podrían parecer insignificantes o dolorosos a primera vista. Finalmente, Amor fati es un recordatorio de que tienes el poder de dar forma a tu propia narrativa. Aunque no puedes controlar todos los eventos que te suceden, puedes elegir cómo interpretarlos y responder a ellos. Este enfoque filosófico no solo te fortalece frente a la adversidad, sino que también te conecta más profundamente contigo mismo y con los demás. Te invita a mirar tu vida como una obra en constante evolución, donde cada capítulo, por difícil que sea, contribuye a la riqueza y profundidad de tu experiencia humana. Al abrazar Amor fati, no solo aceptas tu destino, sino que también te comprometes a vivir con una gratitud activa y una determinación resiliente. Es así como Amor fati no solo se convierte en una filosofía de vida, sino en una brújula moral que te guía hacia una vida más plena, más auténtica y más significativa. 3. Prosoché, atención plena. Es un concepto profundamente arraigado en la filosofía estoica que resuena poderosamente en la práctica contemporánea de la meditación y el mindfulness. En su esencia, la prosoché implica una vigilancia constante y una atención plena hacia uno mismo y hacia el entorno circundante. Este estado de atención consciente no solo implica estar presentes en el momento actual, sino también mantener una reflexión interna que promueve el autoconocimiento y la claridad mental. La práctica de la prosoché puede transformar nuestra experiencia diaria al cultivar una mayor conciencia de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Al desarrollar esta atención plena, nos volvemos más conscientes de nuestros hábitos automáticos y reactivos, permitiéndonos responder de manera más deliberada y menos impulsiva a los desafíos que enfrentamos. Esto no solo mejora nuestra capacidad para manejar el estrés y la ansiedad, sino que también fortalece nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y éticas. Para incorporar la prosoché en nuestra vida diaria, es útil comenzar con pequeños pasos. La meditación diaria, centrada en la respiración y la observación tranquila de los pensamientos que surgen, es un excelente punto de partida. Al dedicar incluso unos minutos cada día a esta práctica, podemos empezar a notar una mayor claridad mental y una reducción en la sensación de estar distraídos o abrumados. Además, es útil practicar la prosoché en situaciones cotidianas, como al comer o al interactuar con otros, prestando atención plena a cada experiencia sensorial y a las emociones que surgen en respuesta. La prosoché también se fortalece mediante la autorreflexión y el examen de nuestras creencias y valores fundamentales. Tomarnos el tiempo para cuestionar nuestras reacciones automáticas y explorar qué impulsa nuestros deseos y decisiones nos ayuda a alinearnos más plenamente con nuestros objetivos y principios. Esta atención deliberada a nuestra vida interior no solo promueve un mayor bienestar personal, sino que también fomenta relaciones más auténticas y significativas con los demás,
basadas en una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Al cultivar esta atención plena, no solo mejoramos nuestra capacidad para manejar el estrés y tomar decisiones informadas, sino que también profundizamos nuestra conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Invirtiendo en la Prosoche, invertimos en nuestro propio crecimiento personal y en la capacidad de vivir una vida más consciente y satisfactoria. 4. Eudaimonia, la buena vida. Es la realización de una vida plena y virtuosa, donde el individuo alcanza su potencial máximo y vive en armonía consigo mismo y con los demás. En el corazón de la eudaimonia está la idea de que la verdadera felicidad no proviene de la búsqueda egoísta del placer o la gratificación instantánea, sino de vivir de acuerdo con las virtudes que cultivan el bienestar duradero y la excelencia personal. Para alcanzar la eudaimonia, es crucial cultivar las virtudes éticas y morales. Esto implica desarrollar la sabiduría práctica, la templanza, el coraje y la justicia. La sabiduría práctica no solo se refiere al conocimiento intelectual, sino a la capacidad de tomar decisiones racionales y éticas en la vida cotidiana. La templanza permite resistir las tentaciones y mantener el equilibrio en nuestras acciones y emociones. El coraje nos ayuda a enfrentar los desafíos y a actuar con determinación moral, incluso en situaciones difíciles. Y la justicia asegura que nuestras acciones contribuyan al bien común y respeten los derechos y la dignidad de los demás. Además de las virtudes, la eudaimonia requiere la autenticidad y la autorreflexión. Conocernos a nosotros mismos profundamente y actuar en coherencia con nuestros valores y principios más elevados es fundamental para encontrar el significado y el propósito en nuestras vidas. Esto no solo implica buscar la satisfacción personal, sino contribuir positivamente al bienestar de la comunidad y del mundo en general. La eudaimonia, por lo tanto, no es un estado pasivo de felicidad, sino un proceso activo y dinámico de autorrealización y crecimiento personal continuo. Es cultivar una vida de excelencia moral y personal, donde encontramos la verdadera satisfacción a través de la autenticidad, el autodescubrimiento y la contribución positiva a la sociedad. Así, al abrazar los principios de la eudaimonia, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también impactamos positivamente en el mundo que nos rodea, creando un ciclo virtuoso de bienestar y prosperidad compartida. 5. Memento mori. En la vastedad de la existencia humana, la noción de la mortalidad actúa como un recordatorio ineludible de nuestra temporalidad en este mundo. El concepto de memento mori, originado en la antigua Roma, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia finitud y la transitoriedad de la vida. Es un llamado a reconocer que, independientemente de nuestras ocupaciones y logros terrenales, todos compartimos el destino inevitable de la muerte. Este recordatorio puede parecer sombrío o perturbador, pero su valor reside en su capacidad para enriquecer nuestra vida diaria. Al contemplar la realidad de nuestra propia mortalidad, podemos experimentar una profunda transformación en la forma en que enfrentamos los desafíos, perseguimos nuestros sueños y nos relacionamos con los demás. El memento mori también nos enseña humildad y nos libera de la ilusión de la inmortalidad. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias que trascienden nuestra existencia física, influyendo en el legado que dejamos atrás. Nos motiva a cultivar virtudes como la compasión, la generosidad y el perdón, reconociendo que estas cualidades perdurarán mucho más allá de nuestra propia vida. Además, nos impulsa a adoptar una perspectiva más amplia y menos egoísta, al entender que somos parte de una red interconectada de vidas y experiencias. En resumen, el memento mori nos invita a abrazar la vida con plenitud y a aceptar la realidad de nuestra mortalidad con serenidad y sabiduría. Al integrar esta reflexión en nuestras vidas cotidianas, podemos vivir con mayor autenticidad y propósito, aprovechando cada día como una oportunidad para crecer, amar y dejar una marca positiva en el mundo.
Recordar que vamos a morir no debe llenarnos de temor, sino más bien guiarnos hacia una vida más rica en significado y conexión humana, trascendiendo nuestras limitaciones temporales para alcanzar una existencia más plena y satisfactoria. 6. Inkrateya, autocontrol. Es una virtud fundamental que implica la capacidad de dominar los impulsos internos y las emociones para actuar de manera racional y deliberada. En un mundo lleno de distracciones constantes y emociones intensas, cultivar inkrateya se vuelve crucial para mantener la estabilidad emocional y el bienestar mental. Este concepto no implica represión de sentimientos, sino más bien un manejo sabio de ellos, reconociendo su existencia, pero decidiendo cómo responder de manera constructiva. El autocontrol permite no solo enfrentar desafíos con calma y claridad, sino también construir relaciones más fuertes al evitar reacciones impulsivas que podrían dañar la conexión con los demás. Para desarrollar inkrateya, es fundamental practicar la autoconciencia y la reflexión. Conocer nuestras propias emociones y entender qué desencadena nuestras reacciones nos da el poder de elegir cómo responder. Esto no significa ser insensibles o distantes, sino ser conscientes de nuestras propias vulnerabilidades y fortalezas emocionales. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para fortalecer el autocontrol, ya que nos ayudan a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos llevar por ellos. Además, la práctica del autocontrol implica establecer metas claras y mantener el enfoque en ellas a pesar de las distracciones externas e internas. Esto requiere disciplina y determinación, pero los beneficios a largo plazo son invaluables. La capacidad de diferir la gratificación es otro aspecto clave de inkrateya. Aprender a posponer la satisfacción inmediata por un beneficio futuro más significativo nos enseña perseverancia y resistencia ante la adversidad. En el ámbito personal, el autocontrol nos permite tomar decisiones informadas y alineadas con nuestros valores más profundos, promoviendo así un sentido de integridad y autenticidad en nuestras acciones. Nos ayuda a ser responsables de nuestras elecciones y a asumir la responsabilidad por sus consecuencias, fomentando un crecimiento personal continuo. En las relaciones interpersonales, el autocontrol facilita la comunicación efectiva y la resolución de conflictos de manera constructiva, ya que evita respuestas impulsivas que podrían exacerbar las tensiones. Inkrateya es más que un simple acto de contención, es un proceso de autodescubrimiento y desarrollo personal que promueve la sabiduría y la madurez emocional. Al cultivar el autocontrol, no solo fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, sino que también contribuimos positivamente a nuestro entorno, inspirando a otros con nuestro ejemplo de equilibrio y resiliencia. 7. Diferencia lo que puedes controlar de lo que no. Es fundamental para mantener la serenidad y la eficacia en la vida. En cualquier situación, ya sea personal o profesional, existe una interacción constante entre estos dos elementos. Aquello que podemos controlar se refiere a nuestras acciones, decisiones y actitudes. Por ejemplo, podemos elegir cómo reaccionar ante los desafíos, cómo dedicar nuestro tiempo y energía, y cómo nos relacionamos con los demás. Estas son áreas donde tenemos un grado significativo de influencia directa. Por otro lado, hay aspectos que escapan a nuestro control directo, como el clima, las acciones de otras personas, las circunstancias externas y, en general, cualquier cosa que no podamos cambiar con nuestros esfuerzos individuales. A menudo, intentar controlar lo incontrolable conduce a frustraciones, estrés y una sensación de impotencia. Por ejemplo, no podemos controlar cómo otras personas nos tratan o si habrá un atasco de tráfico en nuestro camino hacia el trabajo. Estos elementos están más allá de nuestra esfera de influencia inmediata. El primer paso para manejar esta diferencia es desarrollar una conciencia clara de qué aspectos de una situación caen dentro de nuestro control y cuáles no. Esto nos permite dirigir nuestra energía y recursos de manera efectiva.
Cuando nos enfocamos en lo que podemos controlar, podemos tomar decisiones informadas y acciones que nos acerquen a nuestros objetivos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto, podemos controlar cuánto tiempo dedicamos a investigar, planificar y ejecutar las tareas necesarias. Por otro lado, aceptar lo que no podemos controlar requiere una actitud de aceptación y adaptación. Esto no implica resignación pasiva, sino reconocer que algunas cosas simplemente no están bajo nuestro dominio directo y, por lo tanto, no vale la pena agotar recursos emocionales y mentales en ellas. En lugar de frustrarnos por eventos externos o las acciones de otros, podemos concentrarnos en cómo podemos responder de manera constructiva y creativa a estos desafíos. 8. Arete, excelencia de carácter. Se remonta a la antigua Grecia, donde los filósofos y pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles lo consideraban fundamental para una vida plena y virtuosa. Arete no se limita simplemente a la habilidad técnica o a la destreza física, más bien, abarca la integridad moral, la sabiduría práctica y la capacidad de actuar con virtud en todas las circunstancias. En su esencia, se trata de cultivar y ejercitar las mejores cualidades de la humanidad, la bondad, la justicia, el coraje y la sabiduría. Para alcanzar la excelencia de carácter, es crucial desarrollar una profunda autoconciencia y un compromiso firme con los valores que uno considera fundamentales. Esto implica un constante autoexamen y un deseo sincero de mejorar continuamente. La arete no es un estado estático, sino un viaje dinámico de autodescubrimiento y crecimiento personal. Requiere una combinación de disciplina interior y reflexión crítica sobre nuestras acciones y motivaciones. Además, la excelencia de carácter no se limita al ámbito personal, también se extiende a nuestras interacciones con los demás y con la comunidad en general. Implica actuar con empatía y compasión, tratando a los demás con respeto y dignidad. En un mundo cada vez más interconectado, la arete se convierte en un puente hacia relaciones más profundas y significativas, basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. Cultivar la arete requiere perseverancia y determinación. Es un compromiso de toda la vida con el crecimiento moral y espiritual. Esto implica enfrentar desafíos con coraje y mantenerse firme en los principios éticos incluso en tiempos difíciles. La verdadera excelencia de carácter se revela no solo en los momentos de triunfo, sino también en cómo respondemos ante la adversidad y la prueba. La arete es un ideal noble que trasciende épocas y culturas. Es el arte de vivir con integridad y dignidad, de esforzarse constantemente por mejorar y de influir positivamente en aquellos que nos rodean. Al abrazar la arete, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos al bienestar colectivo y al florecimiento de la sociedad en su conjunto. 9. Previsión de los males. Una habilidad crucial que no solo implica anticiparse a los problemas, sino también prepararse emocional y estratégicamente para enfrentarlos. En la vida, los desafíos son inevitables y, a menudo, pueden sorprendernos en los momentos menos esperados. Por ello, cultivar una mentalidad de previsión nos permite no solo minimizar el impacto de estos eventos adversos, sino también fortalecernos internamente para manejarlos con mayor eficacia. El primer paso hacia una buena previsión de los males es desarrollar una capacidad de análisis crítico y prospectivo. Esto implica evaluar no solo las circunstancias presentes, sino también identificar posibles riesgos futuros y cómo podrían materializarse. Este enfoque proactivo nos permite tomar decisiones informadas y preparar planes de contingencia adecuados. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, anticipar cambios en el mercado o problemas operativos nos da la oportunidad de diversificar estrategias o ajustar recursos antes de que los problemas se agraven. Además del análisis racional, la previsión de los males también requiere un componente emocional fuerte. A menudo, enfrentar adversidades puede ser abrumador, pero si hemos cultivado resiliencia emocional,
estaremos mejor equipados para mantener la calma y encontrar soluciones constructivas. Esto implica desarrollar habilidades como la gestión del estrés, la aceptación de la incertidumbre y la capacidad de adaptación. Por ejemplo, en el plano personal, prever problemas de salud puede llevarnos a adoptar hábitos de vida más saludables o a establecer un fondo de emergencia financiera para estar preparados ante gastos imprevistos. La previsión de los males también involucra la construcción de redes de apoyo y la búsqueda de consejos y perspectivas externas. A menudo, en la vida enfrentamos situaciones complejas que pueden beneficiarse de la experiencia y el conocimiento de otros. Consultar con mentores, colegas o incluso amigos cercanos puede proporcionarnos ideas frescas y soluciones alternativas que podríamos no haber considerado por nuestra cuenta. Esta colaboración no solo amplía nuestra visión, sino que también fortalece nuestra capacidad de enfrentar desafíos con una mayor variedad de recursos y estrategias. Además, es esencial mantener una actitud de aprendizaje continuo. La previsión de los males no significa que debamos ser pesimistas o vivir en un estado constante de alerta, más bien, se trata de aprender de nuestras experiencias y de las de los demás. Cada obstáculo superado nos brinda lecciones valiosas que podemos aplicar para mejorar nuestras decisiones futuras y fortalecer nuestra capacidad de previsión. Este enfoque nos permite evolucionar constantemente y estar mejor preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir. En conclusión, la previsión de los males es un proceso dinámico que combina el análisis reflexivo, la preparación estratégica, la resiliencia emocional, la colaboración y el aprendizaje continuo. Al cultivar estas habilidades y actitudes, podemos enfrentar los desafíos con mayor confianza y eficacia, tanto a nivel personal como profesional. Es un camino hacia la autodisciplina y la madurez emocional que no solo nos ayuda a sobrellevar los momentos difíciles, sino que también nos capacita para prosperar en un mundo lleno de incertidumbre. 10. Logos, razón universal. Ha sido fundamental en diversas filosofías a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia hasta las corrientes contemporáneas. En su esencia más profunda, el logos representa el principio ordenador y racional que subyace en el universo y en la mente humana. Para los filósofos presocráticos como Heráclito, el logos era la fuerza que gobierna el cambio constante en el cosmos, mientras que para Platón, era la forma ideal y eterna que da estructura y significado a la realidad sensible. En la tradición filosófica occidental, la noción de logos adquiere dimensiones diversas, pero siempre convergentes en su aspiración a comprender el orden inherente al mundo. Aristóteles, por ejemplo, lo consideraba como la capacidad humana de racionalizar y categorizar el mundo empírico mediante el pensamiento lógico. Este enfoque racionalista se consolidó aún más con el advenimiento del racionalismo moderno, donde figuras como Descartes y Kant exploraron la razón como la facultad humana distintiva capaz de alcanzar verdades universales y objetivas. El logos, entonces, se erige como un faro intelectual que guía la exploración del conocimiento y la comprensión del mundo. En el ámbito científico, esta noción se manifiesta en la búsqueda de leyes universales que expliquen fenómenos naturales, y en la filosofía moral y política, proporciona fundamentos para la ética y la justicia. En el contexto religioso, el logos es a menudo identificado con la sabiduría divina que ordena el cosmos y establece principios morales absolutos. Sin embargo, la noción de logos también ha sido objeto de crítica y revisión. Los filósofos posmodernos y los teóricos críticos han cuestionado la idea de una razón universal objetiva, señalando su potencial para restringir la diversidad de experiencias y perspectivas humanas. Desde esta perspectiva crítica, se argumenta que el logos puede ser un constructo cultural que refleja ciertos privilegios epistemológicos y ontológicos, en lugar de una verdad absoluta y neutra. En conclusión, el concepto de logos como razón universal continúa siendo una fuente de debate y reflexión en la filosofía contemporánea.
Aunque históricamente ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento occidental y ha proporcionado herramientas poderosas para la comprensión del mundo y la formulación de teorías científicas, también plantea desafíos significativos en términos de diversidad epistémica y cultural. Explorar y cuestionar el papel del logos en nuestras concepciones contemporáneas de verdad y conocimiento es crucial para mantener un diálogo filosófico dinámico y enriquecedor que abarque múltiples perspectivas y experiencias humanas. Espero que este viaje hacia los principios estoicos haya resonado contigo tanto como lo hizo conmigo al descubrirlo. Recuerda, cada día es una oportunidad para aplicar estos conocimientos y transformar tus deseos en realidades concretas. Te invito a seguir explorando y aplicando estas enseñanzas en tu vida. Si encontraste útiles los consejos compartidos en este vídeo, te animo a suscribirte a mi canal para más contenido inspirador y práctico como este. No olvides darle un me gusta si te gustó el vídeo y compartirlo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estos principios. Juntos, podemos difundir el poder del estoicismo y ayudar a más personas a encontrar la paz y el éxito en sus vidas. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Soy Estoicismo JM y nos vemos en el próximo vídeo.